Buenas tardes, mi nombre es John Barco. En esta oportunidad les voy a exponer el proyecto Identificación de un proceso de humedad de suelo para un cultivo de fresa para la materia Análisis y Modelado de Sistemas Dinámicos del profesor Jesús Alberto González. Este es el contenido de la presentación. Iniciaré por una motivación o el por qué se trabaja en este proyecto. Después se realizará la descripción del proceso de humedad de suelo en cuanto a identificación de variables y también la construcción del diagrama de bloques del proceso. Después se presentará la identificación de perturbaciones, las principales perturbaciones que afectan la magnitud de la humedad de suelo, y finalmente se presentará como tal el modelo del proceso en términos de las funciones de transferencia, en este caso dos, que son G sub CDS y G sub EDS y G sub CDS. Finalmente, realizaremos la validación experimental de los modelos propuestos y las conclusiones correspondientes. Bueno, como se sabe, Nariño es un departamento que en un gran porcentaje basa su economía en la práctica de actividades agrícolas, por lo tanto es pertinente trabajar en este sector. Y puntualmente, una situación problemática identificada es que el agua es un recurso que no es muy abundante en algunos sectores de Nariño. Por lo tal, con este proyecto se busca identificar algunas alternativas para optimizar el uso del agua en procesos agrícolas, de tal forma que se mantenga unas condiciones de humedad adecuadas para que los cultivos se desarrollen con normalidad. Aquí ya tenemos la descripción del proceso de humedad de suelo. Empezaremos por definir la variable humedad de suelo. En este caso se define como la cantidad de agua en un volumen específico, es decir, esta variable se puede decir que es adimensional o porcentual. Aquí ya tenemos un modelo de humedad de suelo que se encontró en estos referentes y nos dice que de acuerdo al balance hídrico, la humedad que almacena el suelo depende de la cantidad de agua ingresada multiplicado por una ganancia menos la humedad que pierde por evapotranspiración o por la transpiración que se da en las plantas en el proceso de fotosíntesis o también por la evaporación que ocurre en el suelo. La humedad, como ya les comenté, es adimensional. El caudal de riego en este caso se mide por milímetros en una unidad de área específico o en un área específico por minuto, y la evapotranspiración es una variable meteorológica que se mide en milímetros. A es el parámetro del cultivo, es decir, depende del tipo de cultivo y también del suelo, y se mide en milímetros a la menos 1. Aquí tenemos el diagrama de bloques del proceso de humedad de suelo con su correspondiente ecuación, y podemos ver que hay dos términos, que la humedad depende de dos términos. Primero, el término se refiere a la ganancia de humedad por caudal de riego multiplicado por una función de transferencia G sub CDS, que es como una ganancia, y tenemos también lo que se pierde de humedad debido a la evapotranspiración multiplicado por una ganancia G sub E o función de transferencia. En este caso, la pérdida o el signo negativo que indica pérdida está implícito en la función de transferencia G sub EDS. Aquí tenemos el diagrama de bloques con las variables y se debe resaltar aquí que el caudal es una variable que se puede controlar o manipular por medio de un actuador que puede ser una electroválvula, ¿cierto? Entonces es una variable que se puede manipular. No es así la evapotranspiración, que depende de las variables meteorológicas, del clima, de la temperatura, de la radiación. Por lo tanto, la evapotranspiración se puede decir que es una variable que es una perturbación del proceso, pero que afecta la humedad por medio de una función de transferencia G sub EDS. Aquí tenemos las funciones de transferencia. A continuación, entonces, vamos a presentar la identificación de las perturbaciones del proceso de humedad. Como lo mencionaba, las perturbaciones de este proceso son variables meteorológicas o ambientales como la temperatura, humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la radiación sólida. Todas estas variables constituyen el efecto de la evapotranspiración. Existe un modelo, el modelo de Penman-Monteith, que permite calcular la evapotranspiración a partir de estas variables.
que ya les mencioné. Sin embargo, solamente se considerarán estas 3 variables debido a que las otras 2 son constantes o no varían en el tiempo. Este modelo entonces nos permite estimar la evapotranspiración por medio de unas ecuaciones estáticas, es decir, no hay una dinámica en este proceso. Y esta es la variable entonces que afecta a la humedad por medio de esta función de transferencia que tendremos que identificar. Esta es la primera perturbación identificada, y existe otra variable que se puede considerar una perturbación que no está implícita en la evapotranspiración, que es la precipitación o lluvia. En este caso, la precipitación o lluvia puede afectar considerablemente un aumento en la magnitud de la humedad. Entonces, estas son las 2 perturbaciones que pueden cambiar considerablemente la magnitud de la humedad. Aquí ya tenemos el proceso, ¿cierto? que miramos anteriormente en el diagrama de bloques, y aquí hemos separado las 2 funciones de transferencia, G sub CDS y G sub EDS, ¿cierto? Con sus respectivas entradas y salidas. Entonces podemos decir que G sub CDS es una función de transferencia que nos dice en cuánto aumenta la humedad debido a un caudal de riego, y G sub EDS, por el contrario, nos dice cuánto se pierde de humedad debido a la evapotranspiración del suelo, ¿cierto? Y la planta también. Entonces empezaremos por identificar estas funciones de transferencia. Se hace primero la identificación o la estimación de G sub EDS basado en unos antecedentes. Se tiene que el balance hídrico, cuando se cancela el caudal de riego, se tiene que el balance hídrico obedece a esta ecuación, a la cual le aplicamos la transformada de Laplace, y podemos ver que esta función de transferencia es un integrador, ¿cierto? Con una ganancia A negativa. A es un coeficiente que depende del coeficiente de cultivo y también de la profundidad de las raíces del cultivo. Este coeficiente de cultivo para la fresa, que es nuestro cultivo de estudio, tiene estos valores de acuerdo a la etapa en la que se encuentra. En este caso pues nos dice que es 0.0027 para una etapa temprana, y para las etapas maduras pues ya cambia de valor. Este coeficiente, a pesar de que varía en el tiempo, se considera constante porque varía de una forma muy lenta, es decir, pueden pasar meses y el cultivo todavía se va a encontrar en esta primera etapa, por ejemplo. Es decir, el tiempo de variación es en el orden de los meses, y por eso se considera constante para este estudio. Entonces, este es el modelo teórico. Posteriormente se realizó la estimación de G sub E, pero a través de datos experimentales. Entonces, en este caso se utilizó el toolbox IDEN de MATLAB, al cual se le presentó la entrada de evapotranspiración, que se midió a través de una estación meteorológica, y también la salida del proceso, que es la humedad de suelo, en la cual se midió con un sensor de humedad de suelo. En este caso, las variables se midieron en un tiempo, en un periodo de 24 horas, porque es un proceso que tiene una dinámica bastante lenta. Y estos datos, en total 144 datos, porque el tiempo de muestreo fue de 10 minutos, perdón, aquí hay un typo. Estas variables se ingresaron a MATLAB obteniendo la siguiente función de transferencia, ¿cierto? Obtenida a partir de datos experimentales, que es muy similar a la función de transferencia teórica, ¿cierto? Es muy similar. Nos dio un 80% de porcentaje de estimación, lo que quiere decir que la estimación es muy válida. Después se hizo la estimación de la función de transferencia G sub CDS teórica a través de la ecuación de balance hídrico. En este caso debemos aislar la variable H sub CDS. Para aislar o encontrar esta variable, lo que se hace es restar a la humedad total H sub EDS debido a la evapotranspiración, obteniendo H sub CDS, y de acuerdo a la ecuación de balance hídrico, pues esta función de transferencia es igual a A sobre S, un integrador multiplicado por una ganancia A, la cual lastimosamente no corresponde al comportamiento observado en experimentación. Por lo tanto, se hace una estimación de G sub C, pero experimental. Nuevamente se utilizó el toolbox IDEN de MATLAB,
y a este toolbox se ingresaron la entrada de humedad de suelo H sub CDS aislada, como les comentaba anteriormente, y también la acción de riego correspondiente, que en este caso corresponde a un caudal de 0.022, ¿cierto? Milímetros sobre minuto. Con estos datos ingresados, entonces se obtiene una G sub CDS que corresponde a un proceso de segundo orden, el cual ya podemos, ¿no?, decir que se asemeja mucho al observado en la gráfica de humedad de suelo. Finalmente se realizó la validación primero de G sub EDS. Aquí vemos en línea continua y de color negro los datos experimentales, ¿cierto?, de humedad, y en color azul podemos ver el modelo teórico, y en color rojo podemos ver el modelo obtenido a partir de los datos experimentales. Se puede notar que ambos modelos, el teórico, ¿cierto?, y el experimental, se comportan de forma muy similar a los datos reales o medidos. Sin embargo, el modelo obtenido a partir de datos experimentales tiene un comportamiento más cercano al real, ¿sí? Por lo tanto es el modelo pues, que se utilizará. Entonces gráficamente podemos validar que el comportamiento es muy similar. También se realizó la validación de G sub CDS. En este caso lo que se hizo fue comparar la salida a partir del modelo experimental, que está en color azul, ante unas entradas de caudal, ¿cierto?, CDS, y una entrada de evapotranspiración correspondiente. Podemos ver aquí de la gráfica que las señales son muy similares, por lo tanto también se puede decir que este modelo es válido porque presenta un comportamiento muy similar al observado en la realidad. Finalmente pues se concluye que el modelo de G sub E es válido porque se verifica en la gráfica que tiene un comportamiento similar, y además porque el porcentaje de estimación es del 80%, el cual nos dice que es un modelo válido o que está bien estimado. En este caso, respecto a G sub CDS, se tuvo que hacer la corrección del modelo teórico porque no se parecía al experimental, y pues se propone un nuevo modelo de segundo orden, el cual tiene ya un comportamiento muy similar al observado en la realidad. Por lo tanto, se puede concluir que el modelo de humedad sí corresponde a la sumatoria de las dos entradas afectadas por estas dos funciones de transferencia. Finalmente, se presentan las referencias que se utilizaron o de donde se obtuvieron los modelos teóricos que se presentaron en esta presentación. Muchas gracias.